Era conocido por todos como el tonto bonito. El año en que cumplí la mayoría de edad, el emperador arregló mi matrimonio con el príncipe regente. Toda la capital apostó sobre cuándo me mataría. El día que regresé a casa de mi familia después de la boda, lo escuché hablando con mi padre. Mi hijita es ignorante. Si comete errores, rió suavemente. Está bien. Me gustan los tontos. Más tarde, cuando tomó el trono, me apretó contra el asiento imperial y me besó. Se me llenaron los ojos de lágrimas mientras susurraba, ¿es demasiado tarde para huir? Me mordió la oreja y murmuró, sé buena. He estado esperando este día desde que creciste. Fui una tonta. Todos en la capital lo decían, desde el anciano que vendía espinos confitados hasta las niñeras que antaño sirvieron en palacio. Siempre que hablaban de la segunda hija de la familia Su, lo hacían con una mezcla de lástima y burla, suspirando, qué desperdicio de ese hermoso rostro. Apenas después de mi ceremonia de mayoría de edad, llegó un decreto de palacio. Iba a casarme con el príncipe regente Xiao Yan. Cuando se supo la noticia, mi padre se quedó en su estudio toda la noche. Al salir, tenía los ojos rojos. Mi hermano mayor rompió su tintero favorito con furia. Mi madre me abrazó y lloró tan fuerte que las lágrimas me empaparon el cuello. Repetía una y otra vez, Bangwan, ¿qué harás, mi pobre Bangwan? Incluso la criada que barría el patio se secaba los ojos en secreto como si no me casara, sino que me encaminara hacia la muerte, lo cual no estaba lejos de la realidad. Toda la capital empezó a apostar sobre cuánto tiempo sobreviviría tras entrar en la mansión del regente. La apuesta más baja era de 3 meses, la más generosa, de 1 año. Nadie creía que viviría más. Porque mi prometido era Xiao Yan, el hombre que gobernaba la corte con mano de hierro, de sangre fría y despiadada, un hombre que jamás perdonaba ni olvidaba una ofensa. Los rumores sobre él hacían llorar a los niños por las noches. Decían que incluso las baldosas de su estudio eran más oscuras que las de otros lugares, manchadas con la sangre de quienes lo traicionaban. Y yo, Su Bangwan, además de tener una cara decente, mis mayores logros incluyeron caerme al estanque imperial mientras perseguía mariposas, casi envenenar a un anciano príncipe por confundir sal con azúcar en un banquete, y desmayarme en el acto cada vez que escuchaba una de esas historias macabras sobre el regente. Este matrimonio fue como arrojar a un pajarito blanco indefenso a la madriguera de una pitón. El día de la boda, los interminables rituales casi me matan. La corona de fénix era tan pesada que casi me rompo el cuello. El vestido adornado se enredó en mis piernas y casi me hizo caer varias veces. Bajo el velo rojo de novia, el mundo era una mancha carmesí. Solo podía oír mi propio latido palpitante y las respiraciones apagadas y nerviosas a mi alrededor. Entonces llegó trayendo consigo el tenue aroma a sándalo, fresco y penetrante, mezclado con el frío del rocío nocturno. Se detuvo ante mí. Todo el ruido a nuestro alrededor se silenció de golpe. Tenía las palmas de las manos empapadas de sudor frío. Cuando sus dedos fríos se cerraron sobre los míos, me estremecí violentamente. El velo se levantó. Levanté la vista y me encontré con unos ojos oscuros, profundos, como un estanque invernal sin fondo, que reflejaban el destello de las llamas de las velas y mi propio rostro pálido y aterrorizado. Era sorprendentemente guapo. Sus cejas y ojos estaban finamente delineados, sus rasgos limpios y definidos. Pero esa belleza estaba templada por el hielo con la autoridad serena y aplastante de alguien acostumbrado a mandar desde hacía mucho tiempo. Me miró con expresión indescifrable, los labios apretados en una línea recta. Bajé la mirada de inmediato, clavándome las uñas en la palma de la mano. Durante el resto del día, me moví como una marioneta, siguiendo sus instrucciones en cada ceremonia. Cada pequeño movimiento suyo me hacía estremecer. Cuando intercambiamos copas de vino, me temblaban tanto las manos que la mitad del licor se derramó sobre mi vestido, dejando una mancha oscura. No dijo nada. Simplemente terminó su copa de un trago, rozando brevemente mi vestido empapado con la mirada. Profundo y legible. Cayó la noche. Por fin, la cámara nupcial quedó vacía, quedando solo nosotros dos. Las velas rojas ardían intensamente, crepitando suavemente. Me senté rígida en el borde de la cama, enroscándome. Él se acercó paso a paso, hasta que su sombra me envolvió por completo.
Cerré los ojos preparándome para la tormenta que creía que se avecinaba. Su ira, su crueldad, cualquier castigo que considerara apropiado. Pero nada ocurrió. En cambio, unas yemas frías me rozaron la mejilla, enjugando una lágrima que no me había dado cuenta de que había caído. ¿Me tienes miedo? Su voz era baja, firme, sin emoción. Asentí y luego negué con la cabeza con fuerza. Las lágrimas brotaron con más fuerza. Parecía sonreír débilmente, casi imperceptiblemente, y su pulgar recorrió la comisura de mis ojos húmedos. Dormir. Esa noche no me tocó. Simplemente se acostó a mi lado, todavía vestido. Me acurruqué en el borde de la cama, agarrando fuerte la colcha, mirando fijamente la oscuridad hasta que el amanecer iluminó el cielo. El tenue aroma a sándalo impregnaba el aire a su alrededor, y ese se convirtió en el único recuerdo que tenía de mi noche de bodas. 2. Al tercer día después de la boda, cuando nuestro carruaje regresaba a la residencia Sioux, estaba tan nerviosa que casi rompí el pañuelo en mis manos. Se sentó frente a mí con los ojos cerrados, descansando como si fuéramos a un banquete cualquiera, no a visitar a mis padres por primera vez después de casarnos. Padre y madre ya estaban esperando en la puerta. Al verlo se pusieron rígidos al saludarlo con una reverencia. La comida que siguió fue exquisitamente preparada, pero el silencio era sofocante. Los únicos sonidos eran el leve tintineo de cuencos y palillos y los secos y cautelosos intentos de mi padre de mantener una conversación educada. No percibí ningún sabor. Cada bocado se sentía más difícil de tragar que cualquier castigo imaginable. Durante la comida, su padre le dirigió una mirada significativa y murmuró algo en voz baja. Asintió levemente y se levantó para seguirlo al estudio. Se me encogió el corazón. Un mal presentimiento me invadió de inmediato. ¿De qué iban a hablar? ¿Había hecho algo malo ya? ¿Iba a decirle a mi padre que ya no me soportaba? Un impulso imprudente me dominó. Me disculpé fingiendo que necesitaba cambiarme de ropa y luego, en silencio, rodeé la ventana trasera del estudio. La celosía estaba entreabierta. Contuve la respiración, me puse de puntillas y me acerqué. La voz de mi padre temblaba de miedo y súplica. Su Alteza, mi hija es ignorante y torpe. Si alguna vez habla o actúa indebidamente en el futuro, si la ofende de alguna manera, le ruego a Su Alteza que... No terminó la frase, pero la desesperación en su tono lo decía todo. El corazón me dio un vuelco, las uñas clavándose en el marco de madera. Entonces oí su voz. Sin prisas, suave, con un aire de diversión perezosa, interrumpió a mi padre. Suegro, te preocupas demasiado. Hizo una pausa, y cada palabra que siguió resonó como un lento redoble de tambor en mis oídos. Está bien. Resulta que me gustan los tontos. El ruido de la maceta al romperse era ensordecedor en la tranquila tarde. Me tambaleé hacia atrás y tiré una maceta de orquídeas junto a la ventana. El crujido seco de la porcelana al romperse cortó el silencio como una cuchilla. Las voces del interior se callaron al instante. Me quedé paralizado con la mente en blanco, olvidándome incluso de correr. Estoy perdido, completamente perdido. La puerta del estudio se abrió de golpe. Mi padre apareció primero con el rostro descolorido. Sus labios temblaban mientras me miraba fijamente, como si ya estuviera viendo a un muerto. Entonces mis ojos se encontraron con los de otro. Xiao Yan estaba en la puerta con las manos entrelazadas a la espalda, mirándome fijamente. Su expresión era extraña, un poco sorprendida, pero más que eso divertida. Esos ojos oscuros e insondables no mostraban ni rastro de ira. En cambio se agitaron con un leve destello de risa, tan sutil que casi no existía. Empezó a caminar hacia mí, paso a paso lento. Me flaquearon las rodillas. Retrocedí instintivamente, casi tropezando en los escalones. Extendió la mano y me agarró del brazo sin esfuerzo. Incluso a través de la tela de mi manga, sus dedos estaban fríos al tacto. ¿Asustado? Su voz era baja, no fuerte, pero suficiente para dejar a mi padre con la cara pálida. Solo pude negar con la cabeza una y otra vez, con lágrimas en los ojos. Miró la cerámica destrozada en el suelo, y luego mi rostro pálido y aterrorizado. Y entonces sonrió una sonrisa silenciosa, casi invisible, y susurró, solo para que yo lo oyera.
parece que tenía razón. 3. No recuerdo mucho de lo que pasó después. Papá y mamá se volvieron aún más cautelosos con él, pero él mantuvo la compostura. Antes de irse, incluso les dijo a los sirvientes que recogieran los pedazos rotos con cuidado para que nadie saliera lastimado. Cuando regresamos a la mansión del regente, la vida parecía volver a ser como antes. Todavía le tenía miedo. Seguía siendo torpe. Seguía intentando vivir lo más silenciosamente posible. Pero parecía que realmente quería decir lo que había dicho. Le gustaban los tontos. Le restó importancia a todos mis ridículos errores como si no importaran. Cuando rompí un jarrón antiguo que le había regalado el emperador, simplemente miró los fragmentos y dijo, siempre y cuando no te cortes la mano. Cuando le salpicé tinta por toda la cara y las manos mientras la apretaba, tomó un pañuelo y me limpió la cara, con los labios ligeramente curvados. Supongo que ya no necesitas usar polvos para cejas. Cuando apareció una huella de gato en uno de sus documentos más importantes, yo estaba durmiendo la siesta con Snowball, y el pequeño animal había corrido por el escritorio. Tomó el papel, lo miró, luego me miró encogido de miedo, y lo guardó tranquilamente en un cajón. Quédatelo. Te lo mostraré luego. Toda la ciudad de Hing esperaba el trágico final de la bella tonta. Pero de alguna manera, en la mansión del regente sobreviví. No solo sobreviví. Puede que incluso subiera un poco de peso. Entonces llegó ese día. El golpe estalló sin previo aviso. O tal vez las señales ya habían estado ahí desde el principio. El fragor de la batalla llenó el cielo. Las llamas tiñeron de rojo sangre la mitad de la capital. Mi compañero más cercano me arrastró a la cámara más profunda del patio interior. Incluso con los oídos tapados, aún podía oír el entrechocar de las espadas y los gritos del exterior. No tenía ni idea de lo que estaba pasando, solo que todos a mi alrededor parecían aterrorizados, como si el mundo se estuviera acabando. El caos perduró toda la noche. Al amanecer, todo volvió a quedar en silencio. Un silencio sofocante, impregnado del hedor a sangre. La puerta se abrió con un crujido. Una figura alta se alzaba enmarcada por la luz de la mañana. Su armadura negra brillaba débilmente oliendo a humo y muerte. Era Xiao Yan. Se acercó más, cada movimiento cargado con el sonido del metal rechinando. Me encogí en la esquina de la cama, incapaz de siquiera respirar. El hombre frente a mí me parecía un extraño, frío, letal, aterrador. Se detuvo junto a la cama y me miró. Su mirada era oscura, llena de dominio puro y algo aún más aterrador, posesión. Entonces extendió la mano. Las yemas de sus dedos, aún con olor a humo y sangre, rozaron mi mejilla. «¿Bang Wan?», preguntó con voz áspera, pero vibrando de extraña emoción. Se acabó. Se agachó, me abrazó y empezó a caminar hacia la puerta sin darme oportunidad de resistirme. «Te llevo a algún lugar». Él nunca me soltó. Me llevó por patios sembrados de cadáveres, junto a filas de sirvientes temblorosos arrodillados en el suelo. Por los grandes y silenciosos salones del palacio. Nadie se atrevía a levantar la cabeza. Por fin, me llevó al lugar más sagrado de todos. El salón del trono dorado. La vasta cámara estaba vacía, impregnada de aire frío y un tenue aroma metálico a sangre. El trono del dragón se alzaba en lo alto, gélido y solitario. Paso a paso, subió las escaleras de jade conmigo en brazos, hasta que nos detuvimos ante ese trono. Entonces me sentó. El tacto gélido del asiento tallado se filtró a través de mi fino vestido de novia, haciéndome estremecer e intentar levantarme, pero su mano me presionó firmemente el hombro. ¿De qué tienes miedo? Se inclinó hacia adelante con los brazos a ambos lados de mí, atrapándome por completo en su sombra. Esos ojos oscuros rebosaban de algo denso e insondable, algo que parecía a punto de tragarme por completo. Su Alteza. Me tembló la voz y volví a llorar. Esto es. Ya no soy Su Alteza. Me interrumpió acariciando mi barbilla con los dedos, obligándome a mirarlo a los ojos. Pronto serás la emperatriz. ¿Emperatriz? Lo miré con la mirada perdida, aturdida por el peso de la palabra. Él realmente. Antes de que pudiera pensar, sus labios se estrellaron contra los míos.
El beso fue abrasador, hambriento, lleno de posesión y triunfo. Me robó cada aliento, ahogándome en el calor de su victoria y deseo. Todo mi cuerpo se debilitó. Las lágrimas corrían por mi mente mientras se sumía en el caos. Solo quedaba un pensamiento: lo hizo. Se convirtió en emperador. Y yo. Cuando por fin se apartó, respiraba con dificultad y sus ojos eran oscuros como una tormenta. Miró mi rostro surcado de lágrimas y presa del pánico, su nuez se movió una vez. Aproveché ese breve instante para ahogar una pregunta temblorosa y estúpida. ¿Es demasiado tarde para huir? Me miró fijamente y de repente se rió. El sonido fue bajo, profundo y peligroso, vibrando a través de su pecho contra el mío. Bajó la cabeza, sus cálidos labios rozando mi oreja. Un mordisco provocador me hizo temblar incontrolablemente mientras su aliento me quemaba la piel. Pórtate bien. Desde que llegaste a la mayoría de edad, he estado esperando este día. ¿Por qué? Me nombraron emperatriz. El sello del fénix pesaba en mis manos, más que la corona de fénix que usé al llegar a la mayoría de edad. El decreto imperial estaba lleno de líneas de texto denso que me mareaban, mientras un asistente de palacio hablaba monótonamente a mi lado, recitando interminables reglas y protocolos de la corte. Parecía un hechizo eterno. Mi residencia fue trasladada de la mansión del príncipe al astuto palacio. El palacio era más imponente, más vacío, más silencioso. Las baldosas doradas del suelo brillaban con tanta intensidad que reflejaban mi rostro perdido y desconcertado. A menudo me perdía. Simplemente caminando desde mi dormitorio hasta el pasillo lateral para comer, podía equivocarme de camino varias veces antes de que las criadas, disimulando su risa, vinieran a buscarme. Él seguía ocupado, más ocupado incluso que cuando era regente. Las peticiones se amontonaban más altas que una pequeña montaña, y las luces de su estudio a menudo permanecían encendidas hasta altas horas de la noche. Pero siempre venía al astuto palacio a cenar. No importaba la hora, justo antes de que cerraran las puertas del palacio, siempre oía la voz aguda del eunuco afuera. Su Majestad ha llegado. Ante eso, dejaba rápidamente lo que estuviera haciendo, quizá el pañuelo que me había costado bordar toda la tarde, o el pastelito que estaba a medio terminar, y me levantaba, nerviosa. Él entraba, despojado de la autoridad de la corte, con un rastro de cansancio entre las cejas. Sin embargo, cuando su mirada se posaba en mí, ese cansancio parecía desvanecerse, reemplazado por algo que no podía identificar. Era como si estuviera mirando a un pajarito que tenía en una jaula de oro, torpe, un poco tonto pero bien cuidado, y de alguna manera relajante a la vista. La mesa siempre estaba llena de mis platos favoritos. Nunca decía nada, pero de alguna manera siempre acercaba los que me gustaban. ¿Qué hiciste hoy?, me preguntaba a veces con un tono casual, casi despreocupado. Contaba con los dedos. Le di de comer al pescado, miré las flores un rato y, quería hacerme cada vez más pequeña, avergonzada por lo inútil que sonaba. Solo curvaba ligeramente los labios. Nada mal. Una vez me aburrí muchísimo y por capricho arrastré a unas jóvenes criadas al jardín imperial para montar un columpio. La cuerda no estaba bien atada. Me balanceaba alegremente un momento y al siguiente caí al suelo, rodando sobre la hierba y la tierra. Las criadas palidecieron y todas cayeron de rodillas. Cuando llegó, su túnica amarilla rozó el camino de piedra, y su expresión era más oscura que un trueno. Nadie se atrevía a respirar. Me senté en el suelo con las palmas raspadas y escocidas, pero más que dolor, sentía miedo. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Se agachó, examinó mi mano y luego miró mi falda embarrada. Tenía el ceño fruncido, y pensé que estaba a punto de estallar. Pero en cambio suspiró, sacó su pañuelo amarillo brillante y limpió con cuidado la suciedad y la sangre de mi palma. Sus movimientos eran un poco rígidos, pero intentó ser amable. Tonto, murmuró en voz baja. Entonces me alzó en brazos, ignorando por completo a los atónitos sirvientes del palacio, y me llevó en brazos hasta el astuto palacio, vigilando al médico imperial mientras me atendía. Al día siguiente un columpio nuevo y robusto apareció en ese mismo rincón del jardín, bien atado y reforzado con gruesos cojines debajo. 5. Bola de nieve. Ese es mi gato blanco, el que una vez dejó huellas en un documento imperial, ahora gobernaba el astuto palacio como un pequeño tirano.
Era intrépido. Una vez, incluso saltó sobre el escritorio imperial, volcando una taza de té y empapando un monumento abierto. Casi muero en el acto. Presa del pánico, me agarré la manga para limpiarlo, pero cuanto más lo hacía, más se corría la tinta. La pulcra caligrafía se convirtió en una mancha negra. Justo entonces, regresó de la corte y presenció el desastre. Apreté la bola de nieve maullando, temblando, incapaz de hablar con claridad. Pero, Majestad, fue el gato, no fue culpa mía, no estaba mirando. Tomó el documento empapado y arruinado y lo miró un rato. Se me paró el corazón. Entonces se rió suavemente. Bueno, me ahorra tener que anotarlo. Dejó el papel, le rascó la barbilla a Snowball, y esa criatura desvergonzada inmediatamente empezó a ronronear de alegría. Parece que también estoy destinado a pasar mis días limpiando lo que ensucias, dijo. Su tono era indescifrable, pero cuando me atreví a mirar hacia arriba, vi que las comisuras de sus labios estaban ligeramente curvadas. La vida seguía tranquila, como la lluvia que goteaba de los aleros de un palacio astuto, firme y serena. Poco a poco me fui acostumbrando a la vida en palacio. Aunque aún no dominaba todas las reglas y seguía perdiéndome de vez en cuando, ya no sentía el miedo constante y sofocante que sentía al llegar. Aprendí que las bestias de bronce que había fuera del estudio imperial tenían las orejas más suaves, que la vieja criada de cocina hacía los mejores pasteles de osmanto, que cuando se cansaba de leer peticiones, podía sentarme tranquilamente a su lado a comer fruta. Nunca me regañaba. A veces me miraba brevemente y luego volvía a escribir, su perfil a la luz de las velas ya no era tan frío. Sabía que mientras me portara bien, permaneciera dentro de los muros de este palacio y no causara muchos problemas, seguiría así. Comía conmigo, me llamaba tonta cuando me equivocaba, y lo arreglaba todo en silencio. Parecía que de verdad no le importaba que fuera tan tonta. Ese pensamiento me llenó de una pequeña, cálida y reconfortante valentía, como Snowball tumbado al sol, panza arriba y contento. 6. La vida en el palacio se había vuelto tan cómoda, tan tranquila, tan pacífica, que casi olvidé que él había sido el príncipe regente que sembraba el terror en todo el imperio, y que el trono del dragón bajo él nunca había sido realmente suyo. Hasta una noche de verano. El calor aún persistía, aunque 4 esquinas del Palacio de la Astucia estaban llenas de cuencas de bronce con hielo, y la fresca niebla se enroscaba suavemente en el aire. Con calor, vestía solo una fina bata de dormir, con los pies descalzos apoyados en las frías baldosas doradas, persiguiendo a Bola de Nieve, quien me había robado la corona de flores torcida que acababa de trenzar. Cuando Saoyan entró, esto fue lo que vio. No había dejado que nadie lo anunciara, simplemente levantó la cortina de perlas y se quedó allí un rato, apoyado con indiferencia en el marco de la puerta. Su mirada era oscura, intensa e indescifrable. Cuando de repente lo vi, me quedé paralizada, avergonzada, y rápidamente metí los pies descalzos bajo la falda. Se acercó ignorando a Snowball que se alejaba a toda prisa, y extendió la mano para acomodarme un mechón suelto de pelo detrás de la oreja. Sus dedos estaban fríos, rozando el borde de mi oreja, y me estremecí ligeramente al tacto. ¿Su Majestad ha terminado con el trabajo?, pregunté en un susurro. Emma. Respondió en voz baja, pero sus ojos seguían fijos en mí, como si no se cansara de mirarme. Esa mirada me palpitó el corazón, en parte pánico, en parte calor inexplicable. Entonces de repente se agachó y me alzó en brazos. Di un grito ahogado y me aferré instintivamente a su cuello. Me llevó al sofá junto a la ventana, dejándome con cuidado, pero no se sentó. Estaba de pie frente a mí, alto y corpulento, con la luz de la luna a su espalda delineando su figura, proyectando una sombra sobre mí. La habitación estaba en silencio, salvo por el leve goteo del hielo derritiéndose. Cada gota resonaba como un latido. Guardó silencio un buen rato, tanto que casi pensé que se había quedado dormido allí de pie. Entonces su voz rompió el silencio, baja, tranquila, pero atravesándolo como una piedra arrojada a un lago en calma. Bangwan, dijo. ¿Sabes por qué tuve que casarme contigo? Parpadeé mirándolo. La luz de la luna trazaba la afilada línea de su mandíbula, pero sus ojos estaban ocultos en la sombra. Por el decreto imperial, dije con sinceridad. Todos en la capital conocían esa historia. Soltó una risa suave con un toque de autoburla y algo más. Entonces, ¿sabes por qué pedí ese decreto tan apresuradamente?
Negué con la cabeza. Nunca lo había pensado. En ese entonces, ya era el regente todopoderoso. Todo lo que quería estaba a su alcance. Se inclinó apoyando las manos a ambos lados de mí, obligándome a sostener su mirada. En la penumbra sus ojos brillaban, brillantes, intensos e implacables. Porque dijo lentamente, oí que la consorte viuda olvidada del palacio recordó de repente que tu familia tenía a cierta joven, mayor, hermosa y... Sus dedos me rozaron la frente. No fue particularmente astuto. Hizo una pausa, recorriendo mi sien con la punta del dedo. Ella se acercó al joven emperador y le sugirió que te seleccionara para el harén. Parpadeé atónita. Eso. Recordaba vagamente que mi madre mencionó algo así una vez, pero no le presté atención. En ese momento continuó bajando la voz hasta convertirse en un murmullo bajo y frío. El joven emperador no era más que una marioneta, pero el harén imperial le pertenecía por derecho. Un ligero escalofrío se apoderó de su voz. Si hubiera ido un paso más allá, podrías haber entrado en ese lugar devorador de hombres. Abrí la boca ligeramente. ¿Por eso te apresuraste a casarte conmigo? ¿O qué? Arqueó una ceja, como si le hubiera pedido una tontería. ¿Querrías que esperara hasta que te convirtieras en la concubina del emperador para luego robarte de nuevo? Mi mente tartamudeaba. ¿Pero por qué? Me miró un buen rato. Las emociones brillaban en sus ojos profundas, enmarañadas, imposibles de interpretar. Finalmente exhaló como si desvelara un secreto enterrado en su pecho. ¿Por qué? Su voz estaba ronca. Porque te he estado observando durante muchos años, Bangwan. 7. Me congelé por completo. Desde que eras aquella niñita de trenzas gemelas, llorando en la calle porque se te cayó la figurita de azúcar. Su mirada se suavizó vagando a un lugar lejano en el recuerdo. Te vi persiguiendo mariposas y cayendo de bruces en primavera, escabulléndote a comprar hielo raspado en verano con las manos pegajosas, volando cometas en otoño hasta que se atascaban en los árboles y llorando de nuevo, y en invierno, envuelta como una bola de nieve, tropezando por la nieve tras tu gato. Mis mejillas ardían cada vez más. ¿Cómo? ¿Cómo sabía todas esas cosas vergonzosas? El día que creciste, dijo en voz baja, eras hermosa. Sus dedos rozaron mi mejilla, su toque abrasador, tan hermoso que supe que no podía esperar más. Mi corazón latía tan fuerte que me dolía. ¿Y qué hay de la rebelión?, solté tontamente con la mente agitada. Todos dicen que eres una traidora. Guardó silencio un largo rato. Cuando volvió a hablar, su tono tenía una agudeza gélida que me oprimió el pecho. El difunto emperador era corrupto, desconfiaba de los leales y estaba rodeado de víboras. La corte se estaba pudriendo, el pueblo sufría. La familia Xiao había servido lealmente durante generaciones, y al final, soltó una risa fría y sin alegría, dejando el resto de sus palabras sepultadas, pero pude sentir el peso de la sangre y la venganza tras su silencio. El joven emperador podía parecer inofensivo, continuó hablando en voz baja, pero tras él estaban los mismos parásitos que corroían este país desde dentro. Mientras él estuviera sentado en ese trono jamás se detendrían, y esta tierra jamás conocería la paz. Su mirada se endureció afilada como una navaja, despiadada, y peor aún, se atrevió a posar sus ojos en ti. Me agarró la barbilla, obligándome a enfrentar la tormenta en sus ojos. Bangwan, dime, ¿por qué deberían ellos sentarse en ese trono y no yo? Quería este mundo, dijo con voz grave y feroz, pero más que eso, te quería a ti segura, intocable, la mujer más venerada del país. Nadie volverá a codiciarte. Nadie volverá a hacerte daño. Así que tuve que destruir toda amenaza, raíz y rama. Se inclinó hacia adelante hasta que nuestras frentes se tocaron, su aliento caliente e inestable contra el mío. ¿Entiendes? Lo miré a esos ojos tan cerca que podía ver mi propio reflejo en ellos, mi rostro sonrojado y estúpido reflejado. Atrás quedó el emperador tranquilo e indescifrable. Lo que quedaba era pura posesión, obsesión y un amor que ardió en silencio durante años hasta volverse casi insoportable. Y yo finalmente comencé a comprender por qué siempre consentía mi torpeza, porque sus palabras, me gustan los tontos, no eran una broma, porque había hecho sentir a mi padre tranquilo ese día, porque había luchado tanto, soportado tanto, incluso soportado el peso de la infamia,
solo para apoderarse del trono. Porque mucho antes de todo esto, él ya me observaba, como un cazador paciente que teje una delicada trampa de seda y dulzura, esperando a que el pajarito, yo, cayera por su propia voluntad. Y una vez atrapado, no me soltaría. Parpadeé con la garganta apretada, y luego logré susurrar. ¿Entonces te convertiste en emperador por mi culpa? Hizo una pausa y luego rió profunda y cálidamente, su pecho temblando contra el mío, claramente divertido por donde habían aterrizado mis pensamientos. Se agachó y me besó con fuerza, su voz llena de cariño indefenso. Ingenua, murmuró, es por ti que tuve que convertirme en emperador. 8. El harén imperial permanecía inquietantemente vacío. No se veían concubinas ni consortes, ni siquiera una sola dama noble de rango. El Palacio de la Astucia era la residencia más grande, seguido solo por unos pocos palacios remotos donde las antiguas consortes imperiales del reinado del difunto emperador vivían en silenciosa oración, olvidadas por la corte. La gran ciudad prohibida me hacía sentir como si yo fuera su única dueña. Al principio, algunos ministros que se proclamaban leales se arrodillaban en la corte golpeándose la frente contra el suelo, instando, Su Majestad, por el bien de la estirpe real, por favor, tome más concubinas y extienda el linaje imperial. Se sentó en el trono del dragón, con expresión indescifrable, y preguntó con suavidad, entonces, ¿mis señores creen que soy incapaz de gobernar el reino, y que debo depender de alianzas matrimoniales para mantener la corte estable? La sala quedó en silencio al instante. Entonces tomó un memorial y leyó en voz alta un informe que acusaba a uno de esos mismos funcionarios de permitir que sus sirvientes se apropiaran de tierras de cultivo de los plebeyos. Después preguntó con el mismo tono sereno, ¿las propiedades de mi señor están en llamas, y aún encuentras tiempo para ocuparte de mi harén? El ministro se desplomó en el acto y se lo llevaron a rastras. Desde entonces nadie se atrevió a mencionar el asunto de la selección de consortes. Nunca supe mucho de las intrigas de la corte, pero me di cuenta con el paso de los días, de que cuando venía a cenar al Palacio de la Astucia, la fatiga entre sus cejas se desvanecía poco a poco, reemplazada por la tranquilidad de quien ahora lo tenía todo bajo control. Me contaba con naturalidad detalles, como que antiguo ministro que siempre se le había opuesto finalmente se había jubilado, que funcionarios corruptos habían sido eliminados, mientras me ponía con cuidado un trozo de pescado tierno en el plato, como si no hablara de nada más importante que el buen tiempo. Snowball, mi gato blanco, gobernaba el palacio como un tirano y crecía como una bola de masa. A veces, cuando se cansaba de revisar los monumentos conmemorativos, el emperador lo cogía en su regazo y distraídamente le rascaba la barbilla. Bola de Nieve ronroneaba con fuerza, frotando la cabeza contra la manga bordada con el dragón. Al observarlos así, algo suave dentro de mí se derretía silenciosamente. Empecé a acostumbrarme a esperarlo, a sentarme bajo la cálida luz de las velas, medio concentrada en mi bastidor de bordado, medio atenta a los pasos del exterior. En cuanto oía la voz aguda del eunuco anunciar Su Majestad llega, lo dejaba todo y miraba hacia la puerta con una mezcla de emoción y nerviosismo. Siempre empezaba de la misma manera, una suave caricia en la cabeza, una pregunta en voz baja, ¿qué hiciste hoy? Luego me escuchaba mientras yo parloteaba sobre las cosas más pequeñas, alimentar a los peces, perseguir mariposas, jugar con Snowball o regar demasiado sin querer otra maceta. Él escuchaba sonriendo de vez en cuando y decía simplemente Bien. Los días transcurrían como la miel, cálidos, lentos y dulces. Poco a poco no supe si me quedaba a su lado porque era el emperador y estaba ligada a él como emperatriz, o porque simplemente quería verlo. 9. Hasta aquella noche de truenos y lluvia. Un estruendo ensordecedor rasgó el cielo, un relámpago brilló, inundando el pasillo de luz. Le temía a las tormentas desde la infancia. Temblando me escondí bajo las sábanas. Ya se habían marchado todas las criadas y no me atreví a gritar. Me acurruqué aún más bajo las mantas. Entonces oí pasos apresurados, cargados de lluvia. Había superado la tormenta. ¿Bangwan? Su voz tenía un ligero dejo de ansiedad. La colcha se levantó ligeramente y su mano fresca y húmeda por la lluvia me rozó el brazo. Me aferré a él instintivamente lanzándome a sus brazos, apretando mi rostro surcado de lágrimas contra su túnica empapada. Se puso rígido un instante, luego se relajó, rodeándome con sus brazos y dándome suaves palmaditas en la espalda.
Miedo a los truenos, murmuró con voz baja y firme entre los relámpagos. Asentí contra su pecho, demasiado ahogada para hablar. Qué tonto, suspiró, pero su abrazo solo se estrechó. Me tapó los oídos con sus manos cálidas y secas, protegiéndome del rugido del exterior. Su aroma a sándalo y lluvia llenó mis sentidos, firme y seguro. Mi corazón se calmó, el miedo se disolvió en algo nuevo e inestable. Lo miré. Otro relámpago atravesó la oscuridad iluminando su rostro tan cerca, tan atento, su mirada profunda y ardiente con una emoción que no pude identificar. Majestad, susurré. Bajó la cabeza y me besó. No fue como el beso en el trono, que había sido una declaración, una reivindicación, ni como la breve caricia en mi frente que había sido tierna. Este era desesperado, ardiente, impregnado de todo el anhelo que había reprimido durante tanto tiempo. Le devolví el beso torpemente, aferrándome a su túnica como si de lo contrario me ahogaría. El trueno se apagó sin que nadie lo notara. El dosel de seda cayó, aislando el mundo. En la oscuridad, cada sensación se agudizó. Su calor, su aliento, sus labios rozando mi piel. Y el murmullo bajo y ronco de mi nombre, una y otra vez. Bangwan. Fue una tormenta propia, larga y tierna, y me perdí por completo en ella. Esa noche dejé de ser simplemente la emperatriz de nombre. Me convertí verdaderamente en su esposa. Después de eso, se quedó cada vez más tiempo en el Palacio de la Astucia. Incluso trasladó allí sus monumentos conmemorativos, trabajando en mi cálida habitación mientras yo me sentaba cerca, picoteando fruta confitada o leyendo cuentos, y a veces jugando con bolas de nieve. Al levantar la vista pude ver su perfil a la luz de la lámpara, tranquilo, concentrado, pero más amable que nadie. Y a veces al descubrirme sonriéndole, me daba vergüenza. Él se daba cuenta, levantaba una ceja y preguntaba, ¿de qué te ríes, tonta? Yo negaba con la cabeza, con la cara ardiendo, mientras mi corazón brillaba como una pequeña llama oculta. Entonces, un día, empecé a dormir más y a comer menos. El olor a aceite me dio náuseas. El médico imperial vino temblando a tomarme el pulso y, de repente, cayó de rodillas. Felicidades, Su Majestad. Felicidades, Su Gracia. Tiene un pulso feliz. Su Majestad está embarazada. Su agarre en mi mano se apretó con fuerza, casi dolorosamente. Lo miré perplejo. Él me miró atónito con la alegría y la incredulidad reflejadas en su rostro. Esa mirada profunda e indescifrable que había conocido durante tanto tiempo ahora brillaba con una cruda confusión y asombro. Despachó a todos y luego me llevó con cuidado al sofá, como si fuera de cristal. Sus manos, las manos que gobernaban el imperio, las que comandaban ejércitos, temblaban ligeramente al rozar mi vientre a un plano. Aquí está nuestro hijo. Su voz era áspera, vacilante, llena de asombro. Asentí. Su extraña expresión infantil me hizo reír suavemente entre lágrimas. Se inclinó hacia adelante presionando su frente contra la mía, exhalando un suspiro largo y tembloroso. Cuando volvió a abrir los ojos, brillaron con una calidez tan profunda que casi me ahogó. Wang Wan, murmuró besándome la punta de la nariz, con la voz temblorosa de pura alegría. Mi querido Wang Wan. La luz del sol se filtraba por la celosía tallada de la ventana, bañándonos a ambos en oro. Hacía calor, muchísimo calor. Y en ese instante lo supe. Este palacio, antes frío y solitario, por fin se había convertido en mi hogar. Porque él estaba aquí. Y pronto nuestro pequeño también lo estaría. Fragmento adicional del diario de Xiao Chen. 7º día del 6º mes. 8º año de Jia. Me llamo Xiao Chen. Cumplo 8 años este año y soy el príncipe heredero del Grani. Todos dicen que mi padre, el emperador, es un gobernante para siempre, sabio, valiente e inigualable en destreza civil y militar. Supongo que es cierto. Después de todo, lo he visto silenciar a viejos ministros con barbas blancas como la nieve en debates judiciales, y lo he visto disparar una flecha que dio en el blanco a 100 pasos de distancia en el campo de entrenamiento. Es realmente asombroso. Quiero ser como él algún día. Pero en mi opinión, mi padre podría tener algunos problemas. Por ejemplo, no parece distinguir entre ser el emperador y ser el asistente personal de mi madre. Tomemos esta mañana, por ejemplo.
Fui al Palacio de la Astucia a presentarle mis respetos a madre. Estaba sentada a la mesa, con el ceño fruncido ante un tazón de gachas de nido de pájaro. Lo removió con la cuchara y murmuró en voz baja: parece un poco picante. Su padre, que estaba sentado cerca leyendo un memorial, lo apartó de inmediato, tomó el cuenco, cogió una cucharada, sopló con cuidado y se la acercó a los labios. Ya no pica. Pruébalo. Su tono era exactamente el mismo que cuando me animaba a comer cuando tenía 3 años. Mi madre, obediente, abrió la boca, tomó un sorbo y sonrió. ¡Qué dulce! Papá le devolvió la sonrisa, como si acabarse el plato fuera un gran logro. Me quedé en la puerta, sintiéndome incómodo, sin saber si entrar o salir. Ya tengo 8 años. Puedo comer sola. Y Nani Lu dice que no debemos hablar durante las comidas, y mucho menos que alguien nos dé de comer. Papá, ¿no fuiste tú quien impuso esa regla? Al final, me armé de valor y entré. Papá me vio, su sonrisa se desvaneció un poco y volvió a su calma habitual. «Estás aquí», dijo asintiendo. Lo sabía. Allí estaba el emperador de nuevo. Mi madre, sin embargo, parecía encantada. Me hizo un gesto para que me acercara y me acercó un plato de pasteles de osmanto transparentes. «Chine, toma un poco. Están recién hechos y muy ricos». Estaba a punto de tomar uno cuando papá tosió. Me quedé paralizada. Entonces, con una calma exasperante, deslizó el plato de nuevo frente a mamá. «Tu madre ha estado cansada últimamente, tiene el estómago delicado. Estos están un poco frescos, puedes comer menos, deja que ella coma más». Yo. Papá, había 8 pasteles en ese plato. Y en la cocina imperial dijeron que estaban preparados para los 2. Al final, mamá se comió 3 y yo 1. Solo porque me lo dio a escondidas mientras papá leía, llevándose un dedo a los labios. ¿Qué podía hacer? Me lo comí tranquilamente. Suspiró. Pero eso ni siquiera fue lo peor. Una vez, durante una tormenta de esas con relámpagos que parten el cielo, corrí a ver cómo estaba mi madre, sabiendo que se asusta con facilidad. Al llegar, las puertas del Palacio de la Astucia estaban bien cerradas y el eunuco Le estaba de guardia afuera con una mirada que decía: «Su Alteza, mejor no». Desde detrás de la puerta, pude oír débilmente la voz de mi padre, que no estaba sermoneando sobre los truenos y la lluvia como gracia del cielo, sino que tarareaba. Y sonaba como aquella canción de cuna que mi niñera solía cantarme cuando no podía dormir. Entonces se oyó un suave llanto de mamá. Debió de asustarse con el trueno, seguido del suave murmullo de papá. Me quedé allí un momento, luego me di la vuelta y volví a estudiar. Claramente no me necesitaban allí. Y luego está Snowball, el gato de mamá, gordo como un melón, jadeando al caminar. Es completamente anárquico, salta sobre el escritorio imperial, pisa monumentos con sus garras manchadas de tinta. Una vez lo vi pisotear un informe militar urgente. Pensé que eso era todo. Ese gato estúpido está condenado. Pero papá solo lo miró, sin siquiera fruncir el ceño. Lo levantó, le rascó la cabeza y dijo: «Más tranquilo que tu madre en aquel entonces. Al menos no se derramó la tinta». Luego, con calma, volvió a leer el informe, que aún conservaba la huella de una pata. Era un documento urgente. «Padre. Es un asunto de Estado. Me he dado cuenta de que siempre que algo involucra a madre, el sabio y poderoso cerebro de padre deja de funcionar correctamente. Si mamá tropieza al caminar, su cara palidece como si se hubiera caído de un precipicio en lugar de solo torcerse el tobillo. Si come demasiado postre helado en verano, la regaña durante media hora, con más seriedad que mi tutor, solo para convencerla de que se coma medio tazón la próxima vez. Mamá una vez me hizo un sobre. La costura estaba torcida. El pequeño tigre parecía un gato gordo, pero lo llevaba con orgullo. Luego lo perdí camino a la sala de estudio. Papá lo encontró y lo confiscó. Si ya se cayó, no lo vuelvas a usar. Mejor no se lo digas a tu madre, se entristecería. Pero ese era mi sobre. Ella lo hizo para mí. Suspiró. Hoy no pude evitar preguntarle a Nani Lu en un susurro. Nani, ¿papá cree que mamá es, alguien que necesita muchos cuidados? Casi dije torpe, pero no me atreví.
Nanilu se rió hasta que sus arrugas florecieron como flores. Su Alteza, eso no se llama necesitar cuidados. ¿Qué es entonces? Se llama ser un tesoro. Bajó la voz. Tu padre guarda a su majestad en su corazón como una gema, temeroso de que se rompa si la aprieta demasiado, temeroso de que se derrita si la besa con demasiada suavidad. Creo que entendí un poco, pero también, quizá no del todo. Esa noche, tumbado en la cama, volví a pensar en ello. Sí, la forma en que papá ama a mamá es un poco exagerada. Pero cuando mamá sonríe, sus ojos se curvan como medialunas y es hermoso. Cuando papá está cerca, nunca parece preocuparse por nada. Y papá, aunque siempre le roba los postres por su propio bien, recuerda cuando di en el blanco en el tiro con arco y me recompensa con un arco dorado. Aunque me quitó la bolsita torcida, revisa mi tarea él mismo y corrige mis errores con paciencia. Quizás solo nos quiere a ambos a su manera. Una forma muy extraña. Sí, pero aún así amor. En fin. Es el emperador. Es increíble. Así que supongo que en esta familia, siempre tiene razón. Mientras mi madre siga sonriendo, me basta. Historia adicional, Xiao Yan, un destello de luz. Toda mi vida, calculé el corazón de cada hombre y desaté cada tormenta, pero calculé mal un Xibanguan. Los muros del palacio eran altos y rojos, contra un cielo gris y pesado, como sangre seca. A los 10 años, llevaba ropa lavada tantas veces que se había desteñido. Seguí a un eunuco por el palacio en silencio. Mi padre había perdido una guerra y fue condenado por traición. El clan Xiao había caído. Ahora era un rehén enviado a la capital, con mi destino incierto, mi vida no me pertenecía. Al cruzar el jardín imperial, una carcajada rompió el silencio sofocante del palacio. Miré hacia arriba instintivamente. No muy lejos, una niña con un vestido de seda rosa y 2 trenzas perseguía una mariposa. Corría torpemente con la cara redonda enrojecida y los ojos brillantes como estrellas. Todo su mundo eran esas alas temblorosas. Entonces, sin previo aviso, tropezó. La figura de azúcar que llevaba en la mano salió volando, haciéndose añicos contra las baldosas de piedra. El eunuco se burló en voz baja, mocoso torpe. Esperaba que llorara, pero no lo hizo. Se quedó mirando fijamente el revoltijo de azúcar en el suelo, con los labios temblorosos y los ojos enrojecidos. Entonces se levantó, se sacudió el polvo del vestido y murmuró en voz baja: la próxima vez le pediré a papá que me compre 2. En ese momento sentí como si un rayo de luz atravesara el cielo gris, tenue, pero lo suficientemente brillante como para grabarse en mi corazón ensombrecido. Recuerdo ese rostro. La hija menor de la familia Su-Bangwan. Años después fui el príncipe regente, el hombre que gobernaba el imperio tras el trono. Una sola mirada mía en el salón dorado podía hacer temblar a 100 funcionarios. Quienes humillaron a la familia Xiao habían sido reducidos a polvo hacía tiempo. Yo tenía el poder absoluto y me había acostumbrado a la oscuridad y la sangre. Mi corazón se había vuelto frío, el cálculo era mi naturaleza. Y sin embargo pasaba a menudo por la residencia Su. A veces a caballo, galopando justo a tiempo para ver a una niña torpe persiguiendo mariposas, cayendo de nuevo. A veces en un carruaje lento, oyendo sus gritos de angustia cuando su cometa de papel se atascaba en un árbol. A veces desde la ventana de una casa de té, la veía salir a escondidas, sonriendo mientras sostenía una figura de azúcar bajo la luz del sol, tan brillante, tan dolorosamente viva. Yo era una sombra, echando miradas furtivas a un mundo que había perdido hacía mucho tiempo, o que tal vez nunca había poseído del todo. Mi señor, la segunda joven de la familia Su parece. Antes de que mi asesor pudiera terminar, mis ojos lo silenciaron. Nadie podía hablar de ella, ni siquiera mis hombres de mayor confianza. Sabía lo sucio y peligroso que era el torbellino en el que vivía. Estaba limpia, tan intacta como la nieve recién caída. Quería mantenerla lejos de mi mundo, pero no podía dejar de buscar su luz. La vi crecer. En su ceremonia de mayoría de edad, me quedé en la sombra más lejana, observándola con su atuendo ceremonial, hermosa desmesuradamente y tan ingenuamente desprevenida que me aterrorizó. Y efectivamente el rumor llegó poco después. El joven emperador impotente y la inquieta viuda que lo seguía la habían puesto en la mira.
Una furia como nunca antes había conocido me atravesó. No lo dudé. El edicto matrimonial imperial lo redacté yo mismo. Cuando estampé mi sello, mi mano no tembló ni una vez. Nadie sabía la tormenta que rugía bajo esa serena firma. Tenía que actuar rápido, tomarla bajo mi protección antes de que el palacio pudiera enjaularla. Aunque mis métodos fueran despiadados, aunque me temiera, en nuestra noche de bodas temblaba, con lágrimas fluyendo como perlas desprendidas de un collar. Cuando mis dedos la limpiaron, algo dentro de mí se ablandó, dolorosamente. Sabía que el capital apostaba a cuán pronto moriría, pero lo único que quería era que viviera, torpe, despreocupada, a salvo a mi vista. El día que regresó con su familia, su cara de sorpresa al oír un petardo casi me hizo reír. Era una tonta. Y sin embargo, por culpa de esa tonta, dije en voz alta, en público, la verdad que había enterrado en mi corazón durante años. No importa. Me gustan los tontos. No era una excusa. Fue una confesión, una rendición. En vísperas del golpe de estado, el aire estaba cargado de peligro. Estaba en mi estudio planeando los movimientos finales, cada decisión era de vida o muerte. Mis generales esperaban mi orden conteniendo la respiración. Pero mi pluma acalló mi desafío al preguntar, ¿qué hizo hoy la princesa consorte? Un breve silencio. Entonces mi guardia respondió, Su Alteza jugó en el columpio del jardín imperial, se comió medio pastel de azufaifo, alimentó a los peces e intentó enseñarle a Snowball a hacer una reverencia. Sin éxito. La tensión en la sala se relajó un poco. No pude evitar la leve sonrisa que se dibujó en mis labios antes de que volviera la máscara. Sigue con el plan, dije mientras la tinta roja se filtraba en la página. En ese momento lo supe con más claridad que nunca. Tenía que ganar. No por poder, sino por ese balanceo, esa risa, esa chispa de vida insensata que suavizó la oscuridad en mi interior. Al tomar el trono, la llevé hasta el trono del dragón y besé sus labios temblorosos. Cuando suplicó entre lágrimas que escapara, el páramo en mi pecho floreció en una posesión salvaje y devoradora. Desde el día en que alcanzó la mayoría de edad, había estado esperando esto. Abrazarla abiertamente, protegerla, convertirla en la mujer más exaltada del imperio, fuera del alcance de cualquier hombre. Ahora, duerme a mi lado, respirando suavemente. Su pequeña mano se aferra a mi túnica, como un niño que busca refugio. A la luz de las velas, sus pestañas proyectan sombras silenciosas, sus labios se curvan levemente como si soñara con algo dulce. Le aparto el pelo y mis dedos se posan en su cálida piel. Pasé toda una vida maquinando cruel y fríamente sin saber que caería ante un pequeño tonto, y caería tan voluntariamente. Agachando la cabeza, le doy un beso en la frente. Sé buena, le susurro al oído, mi voz apenas un suspiro. Mi imperio no es tan dulce como tus sueños. Fin.